tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. No dejes ni un momento dejarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú das yo daré. Amén. Tomen asiento, por favor. Pónganse cómodos. Saludo a todos mis hermanos con la paz del Señor. Antes de entrar en el tema que nos ocupa, permítame dar unos pocos anuncios respecto a la actividad que como iglesia debemos ir retomando, ¿sí? El día de ayer tuvimos una reunión, la primera reunión después de la pandemia, con el grupo de universitarios y profesionales. Este grupo que venía trabajando en 2 células en aquel entonces y que se nos suspendió porque las células funcionaban en hogares, en casas. La hemos retomado el día de ayer. Ayer tuvimos una primera reunión, tuvimos una concurrencia considerable. De hecho, esperamos que muchos de nuestros jóvenes universitarios y profesionales se sumen para ir ya organizándonos y formando el grupo. Y sobre todo que vayamos entendiendo junto con ellos la responsabilidad que ellos tienen en la vida, en toda su vida. A nivel de hogar, las responsabilidades que ya les vienen a nivel laboral, las que adquirirán a nivel sentimental, etcétera, etcétera, ¿sí? Ayer nos permitimos darles un pequeño ejemplito al respecto y quedamos en esto, que esto es lo que necesito informar. Nos vamos a reunir con ellos de manera presencial, porque también ellos, la mayoría de ellos, o quizás todos, están ya vacunados. Y nos vamos a reunir con el grupo universitario y profesionales de manera presencial, los días sábados a las 5 de la tarde cada 15 días. Y ese sábado que nos vamos a reunir, que el próximo será el 25 de septiembre. Y usted me dirá, pero pastor, en 15 días no es 25, es 18 de septiembre. Así es. Pero justo el día de ayer nos coincidió el grupo de adolescentes, que es a las 4 de la tarde y que es a través del Zoom. Y nos coincidió con los universitarios y profesionales. Entonces, para que no nos coincida, sino que sea un sábado universitarios, otro sábado adolescentes. Un sábado universitarios y otro adolescentes. Entonces, por eso lo vamos a hacer esta vez después de 3 semanas. Es decir, la próxima reunión de universitarios y profesionales será, Dios mediante, el 25 de septiembre, a las 5 de la tarde, aquí, de manera presencial. Alguien me preguntaba en esta semana a propósito de esta invitación que teníamos para el día de ayer, personas que superan los 30 y algo de años, ¿sí? Y que son profesionales y que son solteros o solteras. Y me decían, pastor, ¿será que yo tengo que ir a ese grupo y que encajo en ese grupo? Vea, todos los que quieren conocer de Dios y cumplir su voluntad encajan en los grupos que vamos a ir haciendo. Así que si son profesionales, son solteros y solteras, ¿sí? Y quieren comprometerse con Dios y quieren tener una vida conforme a la voluntad de Dios, vengan, encajan plenamente. Amén.
nada de recelo. Es que vayan a ir universitarios que tienen 19 años. ¿Y cuál es el problema? ¿Sí? Quizás quienes tengan un poco más de experiencia no podrán ser de ayuda, de apoyo, de guía. Así que así es como tiene que ser. Por otro lado, quiero decirle que este año ya vamos a tener bautizos, ¿sí? Tenemos acumulado el número de personas que tenían planificado bautizarse el año anterior y por las razones conocidas por todos no se pudo hacer. Así que este año sí vamos a tener bautizos. Y vamos a hacerlo el día sábado 9 de octubre, ¿sí? Una semana antes, es decir, el sábado 2 de octubre, vamos a tener la charla informativa, instructiva de los bautizos, ¿sí? Entonces, el sábado 2 de octubre, a las 9 de la mañana, vamos a tener la charla y el subsiguiente sábado, el 9 de octubre, vamos a tener el acto mismo del bautismo, ¿sí? Entonces, vamos a tener solo ese día, por eso lo he hecho sábado, para que podamos todos organizarnos y disponer ese tiempito, que es más o menos 1 hora, 1 hora y 30 en el mayor de los casos, para dar la charla, y al subsiguiente sábado vamos a hacer los bautizos. Y así de pasito vamos a ir retomando ya las distintas actividades que debemos cumplir como iglesia e ir volviendo a nuestro trabajo normal. Yo estoy con todo el ímpetu, con todas las ganas para hacerlo y espero que el pueblo de Dios también tenga ese deseo. Más adelante, los próximos días, les informaré cómo vamos a tratar de estructurarnos como iglesia, ¿sí? Para poder enfrentar eventualidades como la enfrentamos a lo largo de un año. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26, y vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 31 al versículo 35. Mateo capítulo 26, versículos del 31 al 35. Hago yo la lectura de la palabra, le pido por favor que siga con la debida atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios. Mateo capítulo 26, versículos del 31 al 36. ¿Tenemos todos amén? La palabra de Dios dice así, Mateo 26 del 31 al 35, perdón. El 36 ya es de otro título. Del 31 al 35. Con atención y reverencia, por favor. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Quiero comenzar diciéndole que es bastante difícil, no digo complicado ni imposible, pero sí es bastante difícil sostener un compromiso de amor, sostener un compromiso sentimental. Es difícil. Y con esto no estoy tratando de justificar los desaciertos que pudieran haberse cometido en los compromisos sentimentales. Es decir, si alguien ha caído en adulterio, si alguien ha fallado de tal o cual manera en una relación sentimental con su cónyuge, ¿sí? No es este inicio mío, ¿sí?, de la prédica para justificar y decir, ya ves, el pastor mismo dice que es difícil, entonces todos estamos expuestos a fallar. No, de ningún modo se justifica el pecado. De tal manera que si yo le comienzo diciendo que es difícil, bastante difícil, mantener y sostener un compromiso de amor, un compromiso sentimental, la prueba evidente, fehaciente, es precisamente lo que nos relata esta historia. Los discípulos habían caminado 3 años y medio más o menos con Jesucristo. Cuando digo que habían caminado, estoy diciendo que habían mantenido una relación que comenzó con un llamado, que se transformó en un compromiso de vida,
Esto llevó a una amistad muy cercana, una amistad íntima, a mostrar de lado y lado, de parte de Jesucristo y de parte de sus discípulos, del grupo de los 12, digamos, ¿sí? Porque discípulos hubieron muchísimos, ¿sí? A mostrar, digo, de lado y lado ese compromiso, ese afecto entrañable que se vuelve en un momento y que les llevó a formar un equipo, una unidad. Ellos estaban por sobre todo unánimes, ¿sí? Los discípulos en su posición de servirle al maestro, de seguirle al maestro, de aprender del maestro, de comprometer sus vidas para lo que él diga que se haga. Y del otro lado, obviamente, la parte más crítica, más fuerte, más dolorosa, que es la del maestro, de no solo enseñar con su vida, con sus ejemplos, con sus palabras, de no solo protegerles, guardarles, ampararles, sino de cumplir el cometido para el cual había venido acá a la tierra, que era entregar su vida por los suyos, ¿sí? En ese contexto se sucede esta conversación. Esta conversación que fue luego de una cena pascual, es decir, de una celebración, de una fiesta, que parecía ser igual a las 3 anteriores que se había celebrado. Y aquí saltan las emociones humanas. Aquí saltan las emociones. Jesucristo solo les hace acuerdo de algo que estaba escrito, porque claramente dice, versículo 31, Él les dijo, así está escrito. O sea, era algo que tenía que suceder. La una, que Jesucristo, el pastor del rebaño, iba a ser herido y como consecuencia de eso, las ovejas iban a ser dispersadas. Es decir, podríamos decir algo que estaba establecido, ¿sí? Y eso es lo que sucedió en aquel entonces, sucede y tristemente, mientras existamos seres humanos con sentimientos, emociones, seguirá sucediendo. ¿Qué seguirá sucediendo? Que cuando nosotros estamos bien tomados, bien cogidos, bien comprometidos de Dios, solemos hacer este tipo de compromisos. No, Señor, yo te voy a seguir, yo voy a ser fiel a ti, yo voy a perseverar, voy a cumplir tus mandamientos, yo voy a tratar de cambiar todo lo que tenga que cambiar, Señor, porque yo sé que en tu poder tú me vas a ayudar a dejar todas aquellas mañas que yo tenía antes, todas aquellas actitudes de vida desatinadas. Voy a tratar de vivir para agradarte, para que mi vida sea una adoración permanente a ti. Y normalmente eso salta cuando estamos aquí, ¿sí? Cuando estamos aquí orando. Esta segunda canción que cantamos a mí me manda al piso en postración de adoración a Dios. Es una de mis canciones favoritas, a pesar de que la escuché hace muchísimos años. Pero esto de al estar ante ti, yo solo imagino un día estar en su presencia, derramado de lágrimas en adoración y gratitud a mi Señor. Entonces digo, eso suele suceder cuando nosotros estamos enchufados, conectados con Dios. Ahí es cuando comprometemos todo, ¿sí? Y digo, cuando digo todo, no es solo mi compromiso con Dios, sino mi compromiso con Dios viviendo aquí en la tierra. Es decir, me comprometo inclusive a aguantar ciertas cosas por causa de Cristo, ¿sí? Hacer todo lo que esté a mi alcance para que funcione mi vida matrimonial, porque esa es otra relación sentimental que no es fácil sostenerla y mantenerla, ¿sí? Y aceptar y aguantarle a mi jefe, que es una piedra en el zapato, y a tratar de ser un buen testimonio para mi vecino, que como no quisiera que desaparezca, y en fin, a todo lo que esté expuesto en nuestras vidas. Cuando estamos enchufados, es el compromiso. Cuando estamos con disposición de corazón, ¿sí? Ahí nacen estos sentimientos nobles para con Dios, ¿sí? Pero resulta que no fue solo Pedro, ¿no?, el que comprometió, porque termina diciendo el versículo 35, y todos dijeron lo mismo. Es decir, cuando Pedro aflora su personalidad, parte de su personalidad, y dice, Señor, si es que es necesario, voy a morir contigo y por ti, Señor, ¿sí? Y el resto, no es que fue un empujoncito emocional, no. El resto también tenía una relación de 3 años y pico con el Señor. El resto también le amaba, excepto el Judas, pero el resto también tenía. Quizás no eran tan expresivos como Pedro, pero también tenían eso. Porque esto de yo adorarle a Dios
no se manifiesta en formas. Cada quien es cada quien. Y hay gente que a lo mejor no refleja mucho, pero que en realidad su vida es una adoración a Dios, ¿no es cierto? Y amén y gloria a Dios por eso. De tal manera que todos dijeron lo mismo. En el mismo capítulo 26, a partir del versículo 69 al 75, que no hace falta que lo veamos, sino solo un par de versículos que lo vamos a ver más adelante, se relata el rompimiento de este compromiso, el quebranto de este compromiso que yo digo es un quebranto no solo de compromiso, sino de corazón, de todo, ¿sí? Porque estaba escrito, tenía que suceder, pero es algo que uno espera que nunca suceda, ¿sí? El Señor es arrestado, es llevado en medio de una multitud ante un concilio, entra para ser juzgado cuando ya había de antemano pruebas falsas, algo que es muy típico el día de hoy, ¿sí? Había testigos falsos que estaban dispuestos a declarar bajo juramento lo que las autoridades, los gobernantes, los jueces querían escuchar para tener pretexto para sentenciar. Y Pedro dice que le seguía un poquito de lejos. Los otros huyeron ante el arresto después que salían de Getsemaní. Y Pedro dice que le seguía de lejos, pero la postre fue lo más cercano posible, ¿sí? Por ahí en una oficina, acá un patio, era de noche, hacía frío. Pedro abrigándose ahí, pero más que por abrigarse, por mirar qué pasaba con su maestro, con su Señor, con su amigo, con su Dios, ¿no? Porque él fue el que reconoció: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en esa presión de las circunstancias, en esa persecución a Cristo y él como parte del grupo, pasa lo que uno, quisiera que nunca le suceda. Y hay un refrán que se solía ocupar, ya no lo he escuchado por mucho tiempo, que se decía a veces de manera ligera: trágame tierra, trágame tierra. Y en realidad yo creo que Pedro pensaba eso y yo pensaría exactamente lo mismo, no sé usted. Cuando bajo esa presión, a sabiendas de que estaba en un tribunal cuya sentencia estaba dicha de antemano, que iba a ser condenado a muerte, por ahí alguien le queda viendo y le dice: oye, tú creo que eres de ellos, me late, me pareces. Y Pedro le dice: estás loco, ¿qué te pasa? Estás loca. Seguía calentándose. Y claro, esta primera insinuación de que parece que tú eres de los que andaba con él, llamó la atención del resto. No eran muchos los que estaban en el patio, pero llamó la atención del resto y comienzan a fijar la atención. Y entre esos se dan cuenta que su hablar era similar al reo que estaba siendo sentenciado. Y alguien salta nuevamente y le dice: tú eres de ellos, tú eres de él, del grupo que andaba con él, porque tu hablar te delata. Y él demuestra que su hablar no le delata, ¿sí? En su tercera ocasión, cuando se ve que parece cristiano y no parece, como que ciertas actitudes, como que ciertas situaciones hacen notar que es. Sin embargo, hay ciertas cosas que desdicen de él. En la tercera ocasión, él les demuestra, cuando comenzó a ser descubierto por su hablar, porque él comenzó a ser descubierto por su hablar, versículos 69 al 75 le digo, él les demuestra con su hablar que no es de él. Y le dice así, versículos 73 y 74 del mismo capítulo 26, él les demuestra que no es así. Dice, un poco después, versículos 73 y 74, mírele ahí, ¿sí? Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y él muestra una manera de hablar para confirmar y ratificar que él no es de ellos.
Y le dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Yo no sé si Pedro tuvo que hacer mucho esfuerzo, o a lo mejor le brotó muy espontáneamente esta manera de hablar, que dicho sea de paso, era una manera de hablar anterior a conocer a Cristo, ¿sí? Él tenía esta costumbre de hablar antes de Cristo, ¿sí? De hablar con maldición, de ser prepotente, de ser malcriado, de ser majadero, ¿sí? De tener chistes inapropiados, de reírse de cosas que a un hijo de Dios no le conviene. Antes de que él conozca a Cristo, antes de que el Señor le llame a este Simón, hijo de Jonás, así le conocían en el puerto, porque él era un pescador. Entonces le conocían al Simón, hijo de Jonás, pero en esa época ya le conocían, el sobrenombre de él ya era Pedro, ¿sí? Así dice la Biblia. No es que él fue rebautizado como Pedro allá en el capítulo 16 de Mateo, no, ya le conocían como Pedro. ¿Por qué le conocían como Pedro? Por su carácter, ¿no es cierto? Él era una piedra, necio, terco, como él solo, sí, prepotente, malcriado, majadero, con un vocabulario soez, sí. Entonces era típico de él hablar de ese modo. Pero cuando Jesús le llamó, él dejando todo, dejando su red y dejando a su padre, con quien compartía el negocio, dejó todo y le siguió a Jesús. Y tuvo 3 años y medio en el que Dios tuvo que trabajar en él y tuvo que ser reprendido y todas las cosas. Es decir, había esa naturaleza pecaminosa anterior, pero con Cristo estaba controlada. ¿Sí? Él ya no era de los que maldecía, ya no era de los que injuriaba, ya no era de los que amenazaba, ya no era de los que decía, espérate nomás y me buscas y me encuentras. No, ya. Él no había superado eso, pero lo tenía controlado. Ahora le dicen, oye, hay ciertos rasgos que nos revelan, que te delatan. Y él dice, yo no. ¿Por qué dice eso? Por la presión de las circunstancias. Y esa presión de las circunstancias es la que nosotros debemos tener en consideración para tener mucho cuidado. Porque esa presión de las circunstancias no es algo que viene de atrás, no. Es algo que se presenta ahí. Ya, fue ese rato. ¿Sí? Yo no sé qué puede ser. Puede ser una tentación sexual. Ahora hay tanta inmoralidad que se ve reflejada, por ejemplo, en la vestimenta. Y yo soy cristiano, ¿no es cierto? Y soy un hijo de Dios. Y me esfuerzo por vivir en santidad. Y no tengo pues 3 años y medio de seguirle a Cristo Jesús, no. En mi caso voy para los 30, gloria a Dios. ¿Sí? Pero vea, bajo una presión, ¿no? De pronto estoy con un amigo que le veo a los tiempos. Y nos acordamos de esas épocas en las que yo no era cristiano. Y pasa una tentación, como solía decir, o nos solía contar mi pastor. Él no lo decía, pero él nos contaba de su pastor, hace muchos años. El pastor de él, normalmente el pastor principal en el Brasil era un anciano, literalmente un anciano. Es decir, para ser honrado con la condición de ser un pastor principal, era una persona que superaba los 70 y pico de años. Y dice que alguna vez estuvo el pastor Eliezer, mi pastor, con el pastor, estaba manejando el pastor Eliezer, al lado su pastor, un anciano, parado en el primer lugar en el semáforo, y pasó una brasileña, una garota. Yo no sé si pasó sucu, no sé, ¿sí? Pero pasó, ¿no? Y la expresión del pastor anciano fue esta. Dice que le quedó viendo y dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que la tentación le movió el piso. ¿Sí? Pero él supo actuar. Sabía que esto era de parte del enemigo y le dijo, apártate de mí, Satanás. No a la chica, no. ¿Sí? Pero a la motivación. Entonces digo yo, hay veces que las situaciones de presión se presentan así. ¿Sí? Querer agradar a alguien, un comentario indebido ante una provocación de esa naturaleza,
que le agrade al que está al lado mío, pero que termino desagradándole al Señor de mi vida. Un negocio del momento por ahí que dice, ve, ya, hazle loco, ya, hazle, no hay problema. Un momento de ira y uno termina diciendo una palabra que no es un lenguaje nuestro, no es como ya lo superamos, ya lo dejamos atrás, pero ante la provocación de ira terminé soltando, qué sé yo, a lo mejor esto no sé si va acorde al hombre o más a la mujer, por ahí una noticia que genera el chisme y que me permite juzgar con la poca información que tengo, juzgo, ni sabes lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Si lo ubicas claro que lo ubico, ¿qué pasó? Y me cuentan, y me fui de largo, y le di lugar a que mi pensamiento desarrolle toda la creatividad del caso, y termino pecando. Y son circunstancias del momento. Y nosotros hicimos un compromiso con Dios, de amor, de fidelidad, de lealtad, de vivir para adorarle, de que mi vida sea toda la adoración que pueda hacer, que yo mengüe para que Él crezca. Pero ante la presión, Pedro les demuestra en lo que estaba siendo reconocido, es decir, en su lenguaje. Él les demuestra que no lo es. Y dice que él maldijo con juramento. Dice, maldita sea, les juro que yo no le conozco a ese tipo. Ese era el lenguaje de él. No. ¿Eso reflejaba su sentimiento? Para nada, para nada. ¿Eso era parte de su testimonio? Nunca. Pero lo hizo. ¿Cómo se llama esta prédica? Compromiso roto. Él había hecho el compromiso. Sí es cierto que, por decirlo de alguna manera, firmó el compromiso algo menos de 24 horas antes. ¿Sí? Señor, si es que es necesario, yo voy contigo hasta la muerte. Esa, digamos que fue la firma. Porque el compromiso de él fue 3 años y algo más. 3 años y algo más. Yo le decía que si Dios me da salud y vida, el 17 de noviembre de este año estaré 30 años en los caminos de Dios. No sé si esos 30 años han sido de compromiso, no sé, ¿sí? Pero yo sí sé que quizás unos 27 años, yo asumo más o menos que cuando nació mi segundo hijo, yo ya miré mi responsabilidad, vi que no era fácil, a pesar que eran unas criaturas. Y creo que ahí comenzó mi compromiso. Mi compromiso de hacer bien las cosas, ya. De ser honesto, ¿sí? Porque yo era deshonesto. De ser transparente, porque yo era hipócrita. ¿Sí? Yo tenía una facilidad impresionante de poder manejar una imagen, ¿sí? Y convencer de esa imagen, cuando en realidad yo no era lo que estaba mostrando. ¿Sí? Ese era yo, ese desdichado era yo. Quizás otros aspectos no me resultaron tan difíciles como ser honesto, porque mi padre me enseñó con el ejemplo y con el fuete a hacerlo. Pero sí, me inquietaban mucho las mujeres, les quería a todas, pensaba que tenía un corazón bien grande para todas. Pensé que si me organizaba podía suplir esas necesidades de las pobres chicas en mi diabólica bondad. Es decir, un sinnúmero de situaciones que gracias a Dios, ¿sí? Que eran manchas en mi vida, totales, toda basura en mi vida. Pero ese fue el requisito para que Jesús fijara los ojos en mí. Porque no hay otro requisito. Dios no fijó los ojos en nosotros por lo buenas gentes que somos, por la bondad o por nuestras lindas obras. No, Dios fijó porque vio que nosotros estábamos perdidos, estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Yo más que el resto. Pero digo, en algún momento de mi vida, creo que 26 años atrás, 27 posiblemente, hice un compromiso con Dios. Y eso me llevó a aceptar servirle luego a tiempo completo y dejar de lado todas las cosas. Pero ¿cuántas veces mi compromiso se ha roto? Muchas. Me habría encantado decirles, hermanos, aquí está un hombre
que supo mantener su compromiso con Dios. Mentira, mentira. Lo que sí creo es que aquí está el más necesitado de Dios, eso sí estoy totalmente seguro. Compromiso roto. ¿Cómo duele? ¿Cómo afecta? ¿Cómo lastima? El corazón de mi Señor y el mío se desbarata. ¿Por qué hiciste, Santiago? Señor, no tengo justificativo, pero sí puedo tener una explicación. Por la presión. Porque quise quedar bien con mi amigo. Porque me quise identificar con el grupo. Porque el momento pensé que ameritaba. Porque desconfié de ti. Porque me olvidé de tu poder. Porque soy un torpe amnésico que me olvido todo lo que tú has hecho por mí. Y la vuelvo a regar, Señor. Compromiso roto. El compromiso roto es devastador para quienes tenemos un compromiso. Porque aunque se rompa, seguimos teniendo un compromiso. Nos pueden decir, pero mira lo que hiciste. No que 30 años, no que le sirves a Dios, no que eres pastor, no que 20 y pico sirviéndole a tiempo completo. Sí, yo sé mi currículum. Y sé las bondades de Dios como sé la porquería de vida que tengo. Yo sé. Y Dios sabe que mi compromiso sigue firme, aunque lo acabo de romper, aunque le acabo de regar. Porque Dios conoce mi corazón. Porque si Dios supiera que Pedro, al romper ese compromiso, su corazón se había alejado de él, Pedro estaba muerto, como pasó con Judas. Dios conocía el corazón de Judas y conocía el corazón de Pedro. Judas le entregó por unas monedas y fue a devolver las monedas. Y fue a decirles a los sacerdotes y a los delincuentes que le compraron, les fue a decir Judas, ¿saben qué? Yo he entregado a un hombre inocente y estaba a tiempo todavía. Pero Dios conocía el corazón de Judas y le dijo, ¿sabes qué? Ahórcate solito, loco. Ahórcate solito. Tú ya no tienes, componte. Ya, contigo no hay remedio. Ándanos, ahórcate. Y Pedro le negó. Y le negó exactamente en el área en la que él estaba siendo identificado como de él, en su hablar. Yo no sé en qué área nos han identificado nosotros con Dios. A lo mejor nos identificaron en el área en que yo ya no tomo, ¿sí? Y un día acepto una porquería de esas. A lo mejor me identifican en el área en que ya no hablas las malas palabras que hablabas antes, o ya no haces los chistes morbosos que hacías antes. Y voy un día y exactamente fallo con una palabra deshonesta, con un chiste malcriado. Justo donde estamos siendo identificados. Y usted mira, pastor, ¿y eso estaba escrito? No, eso ya no, esto sí. Respecto de Pedro, sí. Y de que van a ser dispersados, sí. Respecto a nosotros, no. No está escrito. Yo no puedo decirle, sí, aquí está. Un día dice aquí, el Santiago Fiallos le negará al Señor. Lo que sí está escrito es que estamos expuestos a que suceda. Que somos frágiles. Que tenemos una naturaleza pecaminosa, que no luchamos día a día. Si no luchamos día a día, cuando menos lo imaginamos, bajo la más mínima presión, claudicamos. Eso sí está escrito. Y yo me pregunto, en esta época, hoy es 5 de septiembre del 2021, quienes tenemos la costumbre, no sé si buena o mala, de mirar noticias, podemos apreciar el cumplimiento de muchas cosas que fueron escritas aquí hace 2000 años y que constan. Por eso se dejó constancia, para que vean que Dios es Dios. Jesucristo les había dicho que deben ser pilas los seguidores, o sea, usted y yo, para aprender a discernir las circunstancias y a visorar el tiempo. Y nosotros pues vemos las noticias, ¿no? Y vemos guerras, rumores de guerras, vemos que el amor de muchos se ha enfriado. Usted vea lo que está pasando en Afganistán y dígame si es que hay amor ahí. Dígame si es que hay amor en los falsos redentores como Estados Unidos, que ha pasado 20 años, ¿sí? Y no lograron nada, porque ellos comenzaron a salir y nuevamente entraron. Y los rusos que estuvieron antes tomando
tomándose Afganistán, y Afganistán era parte de la tierra prometida. Alguien dice por ahí que inclusive fue parte de los límites del paraíso, y mire cómo está. Y uno ve lo que pasa con Israel, y uno mira la condición de la sociedad, la inmoralidad, la corrupción, la degeneración que existe. Todo vamos viendo y dice que se van cumpliendo los tiempos. Nadie podría negar. Son noticias actuales que reflejan lo dicho. El Evangelio de Mateo, capítulo 10, del versículo 16 en adelante, habla de las persecuciones venideras. Así tiene un titulito ahí, ¿sí? Y dice que las persecuciones venideras van a atacar a la iglesia. Esas son las persecuciones. No le van a atacar a los que están en el mundo, a los que comparten el mundo, a los que viven en las tinieblas, a los que siempre son deshonestos, a los que siempre son malcriados, a los que siempre son mal hablados, a las que siempre son chismosas, a las que siempre andan metiendo en cuentos. No, a ellos no. Las persecuciones va a ser a nosotros, a los que siempre tenemos el corazón entregado a Cristo a pesar de que le fallamos. Y dice, por ejemplo, en las persecuciones venideras que vamos a ser entregados ante gobernantes, ante jueces, por causa de Cristo, no por nuestras deudas. Que vamos a hacer, que familiares cercanos nos van a entregar a muerte. Dice, el hijo entregará a su padre, el padre al hijo, el hermano le va a entregar a muerte. Dice que seremos aborrecidos, y todo esto por causa de Cristo. Si por una presión momentánea le negamos, ¿qué puede pasar? Por una presión de persecución constante, ¿cómo va a ser en los últimos tiempos? Yo no sé. Yo no me siento lo suficientemente fuerte, lo suficientemente afirmado, si por una tontera le he negado a mi Señor. Si por una tontera le he negado a mi Señor ante una persecución. Y Jesús aclaró, allá en Mateo 10 precisamente, creo que es del 32 y el 33, dice, porque si ustedes me niegan delante de los hombres, yo les negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero si ustedes me confiesan delante de los hombres, yo les confesaré delante de mi Padre y de los ángeles que están con mi Padre en el cielo. ¿Qué está diciendo Dios con esto? Lo primero que está diciendo es que siempre estamos expuestos a negarle. Con un hecho, con un acto, con una palabra, qué sé yo. Pero también está diciendo que si nosotros le confesamos a Él, hay un ejército de ángeles que están dispuestos a ayudarnos para no fallar, para no caer. Y también lo que está diciendo cuando habla de confesión es que si nosotros le llegamos a negar a Dios, ¿de qué modo? No sé. Si pudiéramos decirle a Dios que cerque todas nuestras actitudes, actividades, pensamientos, palabras, para nunca fallarle. Podemos pedirle, pero en gran parte va a depender de nosotros. Digo, no sé en qué área pudiéramos fallarle, pero ¿sabe cómo podemos ir cercando esas posibilidades humanas en nuestras vidas? Cuando no solo le confesamos a Dios de entrada, ¿sí? Vea, conozco a una bonita señorita que me llamó la atención, voy y le digo, mucho gusto, soy cristiano, pastor, y soy el hombre más feliz con mi mujer. Ya, estoy cerrando la puerta. De entrada, confesarle a Dios, de entrada, mi carta de presentación. Voy a hacer un negocio, ¿sí? A la persona, con mucho gusto, vea, no le pido que confíe en mí porque no me conoce, pero yo soy cristiano, yo vivo para adorarle a Cristo Jesús. Ya. Yo mismo me estoy cerrando la posibilidad. ¿No es cierto? Me encuentro, le llamé por teléfono a un amigo, compañero mío de colegio, que la característica de él era ser mal hablado. Sí, este era mal hablado y hablaba malas palabras en cualquier parte. Y hablaba a viva voz. ¿Por qué le llamé? Porque un familiar mío necesita de un médico especialista en lo que me acordé que él era. Entonces le llamo, ¿no?
Y me contesta hecho pedazos, ha estado hospitalizado en una clínica de la ciudad por COVID. Y hecho pedazos me contesta, aló, ¿con quién hablo? Le digo, soy Santiago Fiallos. Le digo, ¿te acuerdas de mí? ¿Cómo no me voy a acordar de vos, Tacho? Sí. Entonces le digo, oye, ¿pero qué te pasa? Dice, estoy con COVID. Hijo, le digo, ve viejo, no te molesto. Sí. En la conversación de 30 segundos habló 5, 6, 10 malas palabras. Le soy sincero, a mí me causó gracia. Porque yo me acuerdo de él, ¿no? Me causó gracia. Pero digo, no, yo no puedo dar lugar a eso. O sea, por más gracioso que me parezca, por más recuerdo que me traiga, yo no puedo permitirme decir, qué chiste, no tengo que decir qué patán. Eso es lo que tengo que decir. E ir cercando. Entonces, ¿qué es lo que hice? Cuando yo le llamé y él se soltó la primera mala palabra. ¿Sí? Dice, ¿qué fue, ve? Ya solté la primera mala palabra. ¿Sí? Le digo, ¿qué te pasa? Me dice, es que estoy con COVID. Digo, que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Le digo, yo voy a orar por ti. Ah, es cierto que vos eres de... Y se soltó otra mala palabra. ¿Sí? Pero yo ya le dije, no. O sea, acuérdate que yo soy... Porque él sabe que yo soy pastor. Entonces, carta de presentación. Soy cristiano, soy hijo de Dios. Entonces, de esa manera yo mismo voy cerrando los espacios. Porque si yo quiero sacar mi picardía, que está ahí guardada y ferviente, el rato que yo quiero sacar mi picardía, me brota así, como a él. ¿Sí? Para él era fácil maldecir y jurar con maldición, porque ese era su vocabulario antes, porque esa era su actitud de vida antes. Entonces yo debo tenerle adormecida a esa naturaleza pecaminosa lo más posible y cerrarle toda posibilidad de que saque a flote y haga que le niegue a mi Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Carta de presentación. Yo soy cristiano. Pero no importa, yo soy cristiano. Pero a mí me dijeron que usted, sí, antes. No, también le fallé, pero yo soy cristiano. Una carta de presentación. Para que en vez de recibir estas palabras que dice Jesús, y con esto concluyo. Santiago, no me niegues delante de los hombres. Porque me va a tocar negarte delante de mi Padre y piensa que yo morí por ti. Yo quiero oír las palabras que diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Mis hermanos, estoy tratando de organizarme para reactivar todo el trabajo que la iglesia venía cumpliendo y que debe cumplir. Nosotros somos la iglesia del tercer día, por llamarlo de alguna manera. Es decir, por un lado, somos la iglesia que va a ser perseguida, pero por otro lado, somos la iglesia que va a recibir poder. Porque la única manera de resistir a la persecución es con el poder de Dios. Debemos procurarlo en oración, en alimento espiritual, o sea, leyendo la Biblia, oyendo devocionales y sobre todo, cada día menguando para que Él crezca. Hay que ser honestos para esto. Reconocer mis falencias, reconocer mis debilidades. Si a mí me ha gustado el traguito, si me ha gustado el tabaco, si he sido mujeriego, si he sido deshonesto, hay que reconocer. Y en esa área pedirle a Dios que nos fortalezca y hacer nuestro mejor esfuerzo para sostenernos. Los tiempos son difíciles para la iglesia, pero son los tiempos gloriosos para esa misma iglesia. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos nuestras actividades. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El jueves 9 de septiembre nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana a través de Zoom. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana
o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos. honrarte.